en Colombia, donde encontramos dos aspectos principales. En primer lugar, y a mano derecha, ustedes encuentran la imagen de un derrame de hidrocarburos que se surtió a inicios de este año en el municipio de Barrancabermeja, Santander. ¿Y qué es lo que podemos observar de estas imágenes? Miramos como fruto de este desastre de derramamiento de hidrocarburos por parte de la principal empresa petrolera de Colombia, Ecopetrol, pues se vio afectada la principal fuente fluvial de Colombia, como fue el río Magdalena, y a su vez esto generó grandes desastres en materia de ecosistema y fauna. Por otra parte, y a mano derecha, ya acercándonos más, digamos que a nuestro contexto nariñense y quizás fronterizo con Ecuador, encontramos la circunstancia acaecida también en este año en el municipio de Tumaco, donde fruto de una intervención al oleoducto trasandino se vio derramadas grandes fuentes de hidrocarburos sobre los principales ríos que abastecen y frente a los cuales los campesinos de este municipio pues tienen y obtienen sus recursos alimenticios y demás. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de energías alternativas? En primer lugar, porque nos encontramos frente a una problemática latente, y es la sobreexplotación de los recursos naturales y la sobreexplotación de los recursos fósiles. Sobreexplotación misma que ha provocado graves desastres ambientales como los que miramos aquí en Colombia, en el caso de Barrancabermeja y Tumaco. Sin embargo, esta circunstancia, como les manifesté inicialmente, no únicamente atañe a Colombia, sino que también esta ha sido una problemática que ha afectado a diversos países, entre ellos Ecuador. Entonces, quiero que por favor me colaboren con las diapositivas, que no corren. Aquí tenemos el caso de la Amazonía ecuatoriana. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de lo que ocurrió en Amazonas, Ecuador? Les pregunto aquí y allá. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió en la Amazonía ecuatoriana? Como ustedes saben, Amazonas es el principal pulmón ecológico del mundo. Sin embargo, fruto de la intervención de una empresa petrolera, hasta el día de hoy encontramos rezagos fruto de los derramamientos y de las graves lesiones que esta empresa dejó sobre este territorio ampliamente diverso. Entonces, a su derecha encuentran cómo se mira desde el aire la Amazonía ecuatoriana e igualmente cuál es la riqueza natural que ésta posee. Riqueza natural que se vio menoscabada, como lo pueden observar a su izquierda, por la intervención del hombre y principalmente por la sobreexplotación de los recursos naturales. Entonces podemos mirar las graves afectaciones que esto provocó sobre las cuencas hídricas, sobre las comunidades habitantes en estos territorios y principalmente sobre el medio ambiente. Sin embargo, nosotros, ¿qué miramos frente a estas dos características o frente a estos dos contextos? Ambos contextos, como el caso Colombia y el caso Ecuador, se ven inmersos bajo un panorama que se denomina el discurso del desarrollo. Discurso de desarrollo que siempre ha dado prevalencia o prelación a lo económico sobre lo social y sobre lo ambiental. Entonces aquí nosotros podemos mirar que por un lado el discurso del desarrollo tiene una incidencia de crecer económicamente a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales, dejando a un lado la naturaleza y la población. Sin embargo, este discurso de desarrollo que quizás muchos de nosotros los tenemos inmersos en nuestro diario vivir y que resulta ser una aspiración que muchos poseen, es un discurso que fue promovido por unos hechos importantes. El primero de ellos fue el proceso de industrialización del siglo XIX y siglo XX, y a su turno la existencia de la Segunda Guerra Mundial. Estas dos circunstancias, estos dos factores de la era industrial y de llevarse a cabo la Segunda Guerra Mundial, una vez este encuentro bélico finaliza, va a provocar que los Estados Unidos y que varios estados europeos se asocien y conjuguen al desarrollo como un patrón de poder.
Es decir, cuando nosotros hablamos del discurso del desarrollo o el desarrollo que miramos reflejado en circunstancias como estas y donde uno se pregunta, ¿realmente existe el desarrollo? Vamos a mirar que no es una circunstancia al azar, sino que fue una circunstancia planeada por Estados Unidos y por países europeos finalizada la Segunda Guerra Mundial y que tenía varias finalidades principalmente. Una de ellas fue el surgimiento de la categorización de los países del tercer mundo aparejados al concepto de subdesarrollo. Entonces, si ustedes miran o ustedes preguntan a personas de otras partes, siempre van a catalogar a Latinoamérica, a África y a gran parte de países de Asia como países mal denominados subdesarrollados, simplemente porque no se encontraban aparejados a estas dos grandes potencias mundiales, Norteamérica y Europa. Y con el surgimiento de la categorización de estos países subdesarrollados o de tercer mundo, igualmente Estados Unidos y los países europeos van a decir, en aras de lograr que los países subdesarrollados alcancen esa categoría de desarrollo, va a ser necesario entonces intervenir en ellos. ¿E intervenir cómo? Intervenir a través del aprovechamiento de los recursos naturales, llegando nosotros a estos territorios y generando empresas. Empresas como las petroleras, como las mineras y como grandes empresas principalmente del sector energético. A su turno, una vez se instauran estas políticas de intervención, Estados Unidos y los países europeos van a identificar y van a categorizar a estos países de tercer mundo o subdesarrollados como países pobres. Y van igualmente a justificar dicha intervención a través de la necesidad de disminuir las brechas de desigualdad y pobreza que existían entre los países europeos y norteamericanos con los países latinoamericanos y africanos. Sin embargo, como les comenté, esta no es una circunstancia que únicamente ha afectado a América Latina, sino que también ha afectado a África y a Asia. Sin embargo, en estos tres continentes, por decirlo de alguna manera, el discurso del desarrollo va a llegar de manera distinta. Por ejemplo, en África y Asia va a estar aparejado con la finalización de la era colonial que se va a dar aproximadamente en el siglo XX. Mientras que en los países latinoamericanos, la época de independencia y finalización de la era colonial, pues se va a surtir en la década de los 1800 en adelante. Entonces, vamos a mirar que existe, digamos, cierto desbalance o cierta diferencia en cómo el discurso del desarrollo entra a estas regiones principalmente. Y si bien es cierto, en Latinoamérica la época colonial va a finalizar en teoría en la década de los 1800 en adelante, va a llegar una nueva potencia que va a fungir como colonizadora. Y es el caso de la nación estadounidense sobre los territorios latinoamericanos. Y esta intervención que Estados Unidos va a desarrollar sobre los países latinoamericanos va a ser una intervención no que únicamente va a ser por las buenas, sino que prácticamente se va a desarrollar bajo discursos completamente bélicos y bajo discursos desconocedores de las realidades de nuestros territorios. Es así que para el caso colombiano, por ejemplo, se adelantó una política que se llama la política del Big Stick o Gran Garrote, que consistió en una intervención que hizo el gobierno de Estados Unidos sobre Colombia y que culminó con la separación de Colombia con Panamá. Y a su turno vamos a mirar que van a existir unas políticas menos lesivas, como las políticas del Gran Hermano, que tenían como finalidad de que si bien Estados Unidos intervenía, siempre iba a ser bajo acuerdos con las naciones o acuerdos con Colombia específicamente. Entonces nosotros miramos que si bien pasamos de la dominación de una era colonial, pasamos a estar a la dominación bajo una nueva noción y bajo una nueva potencia como lo ha sido Estados Unidos. Y que como ya sabemos fue uno de los países impulsores del discurso del desarrollo. Igualmente, otro factor que provocó el discurso del desarrollo fue la Guerra Fría.
La Guerra Fría pues va a generar esta disputa entre Occidente y Oriente, y fruto de ello también se va a generar la necesidad de intervención de los países aliados a Occidente para intervenir sobre Oriente. Y finalmente se va a determinar que la solución para toda esta problemática de la pobreza, de la desigualdad que nosotros los latinoamericanos tristemente veníamos padeciendo, era que estos países debían traer la ciencia y la tecnología a nuestros territorios. Ciencia y tecnología a nuestros territorios que miramos desarrolladas en estas políticas. Sin embargo, fruto de todo este discurso que se vino gestando aproximadamente desde 1945 en adelante, solo hasta la década de los 70 empezaron a plantearse la necesidad de incluir a esta dicotomía entre crecimiento económico y población un factor adicional. Aquí nosotros en la gráfica miramos algo particular. Miramos que el crecimiento económico va por un lado, la población va por otro, y el medio ambiente se encuentra por fuera de este discurso del desarrollo. Únicamente el ambiente era tenido como un recurso que debía ser explotado para el aprovechamiento y el crecimiento de las naciones, pero no de las naciones en donde existían estos recursos, sino de las naciones que extraían estos recursos. Sin embargo, fruto de diferentes accidentes o desastres ambientales que se van a desarrollar en la década de los 70, principalmente a través de desastres nucleares y químicos, va a surgir la necesidad de estos estados potencia de determinar que era necesario no únicamente hablar de crecimiento económico y población, sino también incluir dentro de esta esfera el factor ambiental, surgiendo así entonces el concepto de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, en consecuencia, estamos hablando del desarrollo económico que tienen los países, pero que median el factor poblacional y el factor ambiental. Factores que dentro del discurso del desarrollo anteriormente no habían sido tenidos en cuenta. Entonces, así, a partir de estos accidentes químicos, nucleares que se dan en la década de los 70, va a surgir la necesidad de todos los gobiernos internacionales en determinar cuál es la importancia del ambiente dentro de esta esfera. Y así, en el año de 1972 se va a llevar a cabo la principal cumbre de Estocolmo, que va a ser el eje fundamental en determinar que el ambiente tiene importancia para el mundo, para la sociedad y para los países. Posteriormente, en el año de 1987, las Naciones Unidas va a expedir el informe de Brundtland. Este informe lo que va a hacer es incluir o desarrollar el concepto de desarrollo sostenible. ¿Alguno de ustedes, a partir de lo que vengo comentando, podría inferir en consecuencia qué es el desarrollo sostenible? Aquí en Colombia y en Ecuador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo podrían definir el desarrollo sostenible? O cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿No? Bueno, ahora hago más preguntas. El desarrollo sostenible, bajo estas connotaciones, va a ser entendido como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones a satisfacer sus propias necesidades. Resulta que, como les venía comentando, cuando se empiezan a dar un sinnúmero de accidentes nucleares alrededor de todo el mundo, surge la necesidad de plantear, bueno, si tenemos este sinnúmero de accidentes, es necesario plantearnos que en un futuro las generaciones no van a contar con el ambiente con el que hoy contamos. Y por ende, si bien es cierto, las industrias promueven el desarrollo, es necesario tener en cuenta el factor ambiental. Por eso cuando hablamos de desarrollo sostenible, hacemos una diferencia con el discurso de desarrollo clásico,
Porque miren, aquí el desarrollo clásico dice crecimiento económico y población, no tiene en cuenta el factor ambiental. Y el discurso del desarrollo sostenible va a decir crecimiento económico, población, pero incluye al factor ambiental. ¿A fin de qué? A fin de garantizar que tanto las presentes generaciones como las futuras puedan pervivir en el planeta Tierra. Y eso es lo que va a hacer el informe de Brundtland en 1987. El informe de Brundtland lo que va a hacer es definir qué es el desarrollo sostenible, entendido bajo estos parámetros, como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero que no compromete las necesidades de las futuras generaciones. Sin embargo, hasta aquí miramos dos características especiales. Tanto el discurso del desarrollo clásico como el discurso del desarrollo sostenible ponen en la pirámide o en la escala de esta triada al crecimiento económico. Es decir, siempre va a ser necesaria la explotación de los recursos naturales a fin de garantizar pues, que las naciones, tanto desarrolladas como subdesarrolladas, denominadas erróneamente así, pues tengan un crecimiento. En el año de 1992 se va a expedir la Declaración de Río. También es una declaración de orden internacional, la cual va a establecer y va a fijar a todas las naciones del mundo el compromiso de cuidar el medio ambiente. Y va a establecer una serie de principios encaminadas a ello. Y estos principios no van a ser tomados como que, yo no hago caso, si quiero los tomo, yo Colombia si quiero los tomo, si quiero no los tomo, no. Van a ser unos principios de carácter coercitivo para todos los estados que pues suscribieran este acuerdo. En 1997, igualmente, se va a declarar el Protocolo de Kioto. Para quienes no sepan, el Protocolo de Kioto también va a ser una medida de orden internacional que va a establecer una serie de reglas a efectos de reducir los gases efectos invernaderos y disminuir las consecuencias del cambio climático. ¿Y por qué pongo aquí el Protocolo de Kioto? Principalmente porque la explotación de recursos naturales y sobre todo de los recursos naturales no renovables como los hidrocarburos y las minas van a provocar las grandes cantidades de gases de efecto invernadero con los que hoy nuestro mundo cuenta. En el 2015 va a ocurrir algo súper importante. Se va a expedir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es decir, miren, desde 1987, en donde se dice qué es el desarrollo sostenible, hasta 2015 únicamente se va a decir cuáles son los objetivos que se persiguen a través del desarrollo sostenible. Desde ahí entonces nos vamos dando cuenta cuál es el interés de los estados frente a proteger los recursos naturales y para proteger el medio ambiente. Y esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible va a establecer una serie de principios en los cuales debe incidir este desarrollo sostenible, entendido como ya lo dijimos. Y aquí a mano derecha ustedes encuentran los 17 objetivos que va a plantear la Agenda 2030, que igualmente es de obligatorio cumplimiento para todos los países. Y una de las características particulares de esta Agenda 2030 es que en el objetivo 11 se va a determinar que es necesario que hayan comunidades y ciudades sostenibles. Es decir, que todos los territorios nacionales y no nacionales pues converjan bajo este lazo de sostenibilidad, es decir, de protección al ambiente. Y en el objetivo 7 va a determinar que una de las formas para alcanzar ese desarrollo sostenible es a través de las energías alternativas o también conocidas como energías renovables. Energías renovables que van a tener como fin contrarrestar los impactos de las energías convencionales derivadas principalmente de recursos fósiles. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí?
Para el año 2016, y aquí quizás es uno de los temas más controversiales que existen a nuestros días, se va a declarar el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es la principal norma de carácter internacional que nos va a hablar ya no del compromiso en sí del desarrollo sostenible, sino que nos va a hablar de cómo el mundo entero debe combatir el cambio climático. Y frente a eso, ustedes ya han de haber escuchado a través de noticias y diferentes fuentes de información que la principal potencia del mundo y una de las principales promotoras del discurso del desarrollo, pues se alejó de este Acuerdo de París. Es el caso de Estados Unidos con su actual presidente, Donald Trump. Ahora bien, teniendo en contexto este panorama de lo que es el desarrollo y el desarrollo sostenible, es necesario que nos traslademos al sector energético y principalmente al sector de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque para el caso tanto de Colombia como de Ecuador, la principal fuente de abastecimiento para producir energía eléctrica es la sobreexplotación del recurso hídrico, es decir, del agua. Entonces, aquí nosotros encontramos dos claros ejemplos de lo que sucede en Colombia respecto a la generación de energía eléctrica. Entonces encontramos la represa del Quimbo, que fue un megaproyecto hidroeléctrico generado en el centro del país y que tenía como finalidad abastecer de energía a todo nuestro territorio. Sin embargo, en esta imagen ustedes pueden observar cómo se miran las montañas, las naturalezas y de repente entra la mano del hombre para generar lo que miran aquí. Y si nos vamos ya más cerquita de Nariño y más cerquita de Ecuador, encontramos la represa de la Salvajina en el Cauca, en donde miramos cómo el caudal de un río es sobreexplotado para generar esta represa. Esto es lo que nos trae el desarrollo o el discurso del desarrollo en el sector eléctrico. Principalmente la sobreexplotación para así abastecernos de necesidades, pero sin tener en cuenta cómo el medio ambiente, cómo la naturaleza se ve afectada. Y principalmente cómo las comunidades que viven en estos territorios se ven afectadas. Más allá de eso, y a nuestros días quizás encontramos uno de los desastres naturales más grandes en Colombia. ¿Han escuchado hablar del desastre de Hidroituango? ¿Sí? Entonces, aquí les traigo un breve video para que por favor los proyectemos aquí y en Ecuador sobre una contextualización breve de qué es lo que ocurre en la represa hidroeléctrica más grande de Colombia y una de las más grandes de Sudamérica, que es la represa de Hidroituango. Esto es Hidroituango, uno de los proyectos más ambiciosos para la ingeniería colombiana. Imagínese una persona en las bases de la mega 220 metros de altura, para crear un embalse de 70 kilómetros de largo. Contendrá 2.720 millones de metros cúbicos de agua que permitirán generar 2.400 megavatios cada uno. Eso es mucha energía. Tanta que alcanza para proveer de luz a Colombia y de algunos países vecinos. Ya ven por qué se dice que será el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Ahora bien, para iniciar la obra, los ingenieros tuvieron que desviar el río Cauca, que calculan los expertos, moviliza 1.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esto es como una piscina semiolímpica por segundo. Pues toda esa agua fue desviada por estos túneles que salen al otro lado de la megaconstrucción y desembocan otra vez en el río Cauca. Y para hacerlo, hicieron un muro que se llama ataguía. El agua choca contra él y se desvía hacia los túneles para seguir su cauce después del agua. Con todo el territorio seco, empezaron la construcción que inició en 2010 y se esperaba estuviera en funcionamiento en noviembre de este año. Ya estaba todo casi listo, pero las lluvias provocaron varios derrumbes en los túneles.
¿Ya terminaron de ver el video en Ecuador? ¿Sí? Sí, ya ¿Sí? terminó. Vale, muchas gracias. Entonces, este es nuestro panorama hoy en día de lo que promete ser una de las represas más importantes de América Latina. Y miramos tanto en esta circunstancia como en las que anteriormente hemos proyectado algo o un común denominador, que es la sobreexplotación de recursos naturales. Para el caso de los hidrocarburos y de los minerales, que fueron las principales imágenes que miramos iniciando esta presentación, miramos la sobreexplotación de recursos naturales de carácter no renovable, es decir, aquellos recursos naturales que se acaban o se desgastan con su uso. Y para el caso de la hidroeléctrica de Hidroituango, la represa del Quimbo y la represa de la Salvajina, miramos que nos encontramos enmarcados frente a la sobreexplotación de un recurso natural de carácter renovable como es el agua. Es decir, que no se desgasta con su uso. Aunque hoy en día, pues, determinar si el agua es un recurso natural renovable o no renovable también entra en debate frente a toda la escasez que hoy en día se está suscitando frente a este recurso hídrico. Recurso hídrico que, pues, miren el aprovechamiento que se le ha dado. En este sentido, entonces, vamos a mirar que en Colombia, y sobre todo en el sector energético y principalmente en el sector de la energía eléctrica, vamos a ver la necesidad de incluir el concepto de desarrollo sostenible y principalmente para contrarrestar ese crecimiento económico que ha menoscabado el factor ambiental. Por ende, cuando nos preguntamos cómo opera el desarrollo sostenible en el sector energético, vamos a determinar que a través del sector energético, llámese energía eléctrica, llámese hidrocarburo, llámese minerales, pues el desarrollo va a generar un crecimiento económico. Ya creo que eso nos queda bastante claro. La creación de estas empresas, la creación de estas entidades que explotan los recursos naturales, pues generan grandes dividendos a las empresas, más no a nuestras regiones. Otra parte, el desarrollo sostenible va a tener incidencia en el sector del cambio climático. Recordemos que hasta finales del siglo XX, pues nos encontrábamos en la sobreexplotación de estos recursos que a su vez generaban grandes cantidades de gases de efecto invernadero, que son los que hoy en día nos tienen incluidos dentro del cambio climático. Y según noticias o reportes que han enviado entidades de carácter internacional sobre cambio climático, resulta que el mundo hoy en día subió 0,5 grados, es decir, tenemos 0,5 grados más de esta variabilidad climática sobre nuestro mundo, sobre nuestro territorio. Entonces, hablar de desarrollo sostenible, por ende, va a implicar disminuir las consecuencias del cambio climático, no solo en Colombia, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Por otra parte, el desarrollo sostenible sí va a generar una protección al medio ambiente, y a través de esa protección principalmente la vamos a ver encaminada a un acompañamiento por parte de las entidades, por parte del Estado, para que no existan sobreexplotaciones a los mismos. Sin embargo, nosotros en teoría miramos que esto no sucede. Y por otra parte, va a generar un desarrollo humano y una disminución de las brechas de desigualdad y pobreza. Y aquí quiero hacer especial hincapié respecto a la energía eléctrica. Resulta que en contexto de energía eléctrica nosotros podemos decir que la energía eléctrica es un servicio público de carácter esencial, porque nosotros lo necesitamos para vivir. Quiero que pensáramos por un momento qué ocurriría de nosotros si no tenemos para conectar nuestros celulares y chatear por WhatsApp. Si no tuviéramos o no contáramos con energía eléctrica para subir sus fotos a Instagram o para hacer sus publicaciones en Facebook. O más allá, ¿qué pasaría si no contáramos con energía eléctrica para realizar nuestros trabajos de derecho o para estar conectados hoy a través de esta plataforma? Pues esta es una realidad que no está exenta a nosotros. Hoy en día, y para el caso colombiano, más del 51% de nuestra población no tiene acceso a este servicio público. Entonces, hablar de desarrollo sostenible va a implicar también hablar de desarrollo humano y hablar también de cómo combatir
la desigualdad y la pobreza. ¿Qué tenemos de característico? Que hoy en día los territorios que no tienen acceso al servicio público de energía eléctrica son territorios que se encuentran en condiciones de desventajas frente al resto del país. No se puede acceder a servicios hospitalarios porque no se cuentan con elementos que permitan conectar todos los elementos que se necesitan para realizar tratamientos. Encontramos un déficit en la educación, puesto que los niños, niñas y adolescentes no pueden utilizar equipos tecnológicos para desarrollar sus actividades, y principalmente en la esfera productiva y comercial miramos que estos territorios no las pueden desarrollar plenamente porque no cuentan con la energía eléctrica para poder producir estos insumos y servicios para sus territorios y el resto de la nación. Entonces, hablar de desarrollo sostenible en el sector energético va a implicar no solamente hablar de crecimiento económico, sino también hablar de cambio climático, de protección al medio ambiente, de protección a los seres humanos y de la disminución de las brechas de desigualdad y pobreza que históricamente han padecido varios grupos poblacionales aquí en Colombia y en el mundo en general. Teniendo en cuenta eso, aquí en Colombia se va a dar una inclusión al concepto del desarrollo sostenible en nuestra Carta Política de 1991. En 1991 y principalmente en el título 2, capítulo 3, referente a los derechos colectivos y del medio ambiente, se va a decir Colombia se compromete al desarrollo sostenible. Y recordemos que un año después de expedirse la Constitución de 1991, pues se proclama la Declaración de Río, que va a establecer la obligatoriedad de proteger al medio ambiente por todos los países del mundo. Y para ello, en nuestra Constitución se va a determinar cuáles son esos derechos del medio ambiente, cuál es la protección que la nación da, y va a determinar que debe ser una ley quien le debe dar un desarrollo más profundo al tema. Es así que en el año de 1993 se va a expedir la Ley 99 de 1993, también conocida como la Ley de Recursos Naturales en Colombia. Y aquí se van a establecer unas autoridades en el sector ambiental y también unas autoridades en el sector energético y principalmente en el sector de energía eléctrica, en aras de generar este desarrollo sostenible y proteger al medio ambiente. Sin embargo, y aquí quiero que hagamos especial importancia y pongamos especial atención porque es algo diferente a lo que ocurre en Ecuador. Aquí en Colombia nosotros miramos que los derechos del medio ambiente van a ser entendidos como derechos de tercera categoría. No van a ser tenidos como derechos fundamentales, ni es un eje fundamental de nuestra Carta Política proteger al medio ambiente. Viene como un derecho de tercera categoría. En la energía eléctrica, entonces aquí cierro el paréntesis, en la energía eléctrica vamos a mirar que igualmente se ha dado un desarrollo frente al concepto de desarrollo sostenible, valga la redundancia, al contemplarse principalmente en el año de 2014 la posibilidad de generar energía no a partir de las fuentes convencionales como estas, sino a partir de fuentes alternativas. Es decir, cuando nosotros hablamos de energías alternativas en Colombia, en primer lugar estamos diciendo que las energías alternativas en Colombia tienen un desarrollo incipiente, pues solo hasta hace 4 años en nuestro territorio colombiano se contempla la posibilidad de que se puede generar energía eléctrica no solamente bajo la sobreexplotación de recursos naturales como el agua o como los recursos fósiles. Porque hay otra connotación adicional. Aquellos territorios que hoy en día no cuentan con energía eléctrica satisfacen esta necesidad a partir de plantas diésel. Y las plantas diésel, ¿qué emiten? Emiten gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero lo que generan es el cambio climático. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de energía eléctrica en Colombia, debemos contar 2 panoramas. Uno antes de 2014 y otro después de 2014. En el año 2014 se va a expedir la ley 1715, que es la ley de energías alternativas. Y frente a esto, entonces, es necesario preguntarnos, ¿qué son las energías alternativas? Las energías alternativas son aquellas fuentes naturales que permiten la generación de energía
de manera amigable con el ambiente y que no son convencionales a los recursos usualmente utilizados para generar energía. Entonces, aquí en Colombia miramos que la principal fuente de generación de energía de manera convencional es el agua, seguida por la generación de energía a partir de recursos fósiles, ¿ya? Sin embargo, con la inclusión de la energía o de las energías alternativas en el año 2014 se va a contemplar que no es necesario únicamente generar energía a través del agua y a través de recursos fósiles, sino que también se puede generar energía a partir del aire, se puede generar energía a partir del sol, se puede generar energía a partir de los volcanes, a partir de los residuos que emitimos. Y entonces va a surgir esta inclusión dentro de nuestro panorama energético de las energías alternativas. Y estas energías alternativas, pues el gobierno va a determinar que deben ser incluidas progresivamente en el marco energético de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que se expidió esta amplia reglamentación en torno a energías alternativas, nosotros miramos que hoy en día la participación de estas energías dentro del mercado de la energía eléctrica apenas es del 3.5% en las zonas interconectadas del país y del 20% en las zonas no interconectadas. Es decir, nosotros seguimos mirando que estas energías alternativas no tienen todavía esa cabida grande dentro de nuestro panorama energético. Y que para el caso, por ejemplo, de las zonas interconectadas, llámese todo el territorio, cerca del 97% de la población se sigue abasteciendo de energías convencionales, es decir, del agua, que ha provocado desastres como los de Hidroituango, o de recursos fósiles que ha provocado desastres como en Barrancabermeja y Tumaco. Y para las zonas no interconectadas, miramos que la participación de las energías alternativas sigue siendo del 20%, frente a un 80% que se sigue abasteciendo principalmente de recursos fósiles. Entonces, aquí nosotros miramos en este mapa, nuestro mapa de Colombia, cómo se encuentra categorizado Colombia en torno al acceso de la energía eléctrica. Vamos a encontrar que las zonas verdes son las zonas no interconectadas, es decir, son aquellos territorios de nuestro país que no tienen acceso a la energía eléctrica de manera constante e ininterrumpida. Y para nuestra sorpresa, nuestro departamento, Nariño, está ahí, mírenlo aquí. Cerca del 50% de nuestro territorio no tiene acceso a la energía eléctrica de manera constante e ininterrumpida. Por acá miramos Amazonas, que se encuentra completamente no interconectado a la energía eléctrica. Encontramos Putumayo, encontramos Chocó, encontramos parte del Valle y parte del Cauca. ¿Listo? Y las zonas que están en amarillo son las zonas interconectadas, es decir, son aquellos lugares de nuestro territorio que reciben energía eléctrica de manera constante, continua, que prácticamente tienen energía eléctrica. Pero hay algo particular en esta circunstancia. Resulta que las zonas que hoy en día no cuentan con este servicio público de energía eléctrica de manera continua son zonas principalmente habitadas por comunidades indígenas, como es el caso del Amazonas, o comunidades afrodescendientes, como es el caso del Chocó, de Nariño y del Cauca. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo se sobreexplotan los recursos naturales en estos territorios, puesto que estos poseen las grandes cantidades de recursos que existen hoy en día, pero a su vez, cómo estas comunidades no se ven beneficiadas frente a los recursos que existen en estos territorios? Y además miramos que son sujetos poblacionales que históricamente han sido excluidos del discurso de desarrollo, excluidos de la idea de nación, excluidos dentro de todo panorama, tanto nacional como internacional. Entonces nosotros encontramos que existen varias barreras en torno al aprovechamiento de estas fuentes no convencionales o fuentes alternativas de energía, pero también encontramos que existen diversos beneficios.
Uno de los principales beneficios es que las energías alternativas no promueven la sobreexplotación de los recursos naturales, que son amigables con el medio ambiente y que además tienen la posibilidad de que las poblaciones, de manera individual o colectiva, puedan generar energía eléctrica. ¿Qué tan provechoso sería, por ejemplo, que aquí en Nariño o que en el Amazonas, por ejemplo, se pudiera aprovechar los recursos naturales que existen por parte de las mismas comunidades para generar energía eléctrica sin que genere las lesiones o afectaciones ambientales que hoy en día está provocando la generación de energía en nuestro territorio? Entonces, bajo esta circunstancia, nosotros debemos plantearnos, ¿es necesario seguir estando en esta escala dentro de la naturaleza? ¿O por el contrario, es necesario replantearnos el papel que nosotros como hombres y mujeres tenemos dentro de la misma? Y así entonces va a surgir el también conocido por nuestros compañeros ecuatorianos, el giro biocéntrico, que va más allá del desarrollo. Recordemos que nosotros hablábamos que el desarrollo sostenible se ejecuta bajo una tríada: crecimiento económico, medio ambiente y población, en donde el crecimiento económico sigue estando en la cúspide o en la pirámide del crecimiento. Sin embargo, lo que el giro biocéntrico va a plantear no va a ser un discurso de desarrollo que siga permeando la existencia del crecimiento económico por encima de todo, sino que se va a alejar de la idea de progreso alejada a la del crecimiento económico. Entonces, cuando hablamos de giro biocéntrico, en primer lugar estamos haciendo referencia no a un desarrollo sostenible, sino a una alternativa de desarrollo. Una alternativa que promueve que lo principal no es el crecimiento económico, sino que lo principal es la protección del medio ambiente y la comprensión de la naturaleza, no como un recurso que debe ser extraído, sino como un recurso que integra que integra un todo y a la cual nosotros, los seres humanos, también nos integramos. Entonces aquí nosotros miramos cómo se desarrollaría el discurso del desarrollo y el discurso del desarrollo sostenible, y a su vez cómo se generaría unas alternativas al desarrollo, como es el caso de Ecuador y su giro biocéntrico. Entonces, aquí yo les planteo algo de la sostenibilidad débil, sostenibilidad fuerte, sostenibilidad súper fuerte. Cuando hablamos de sostenibilidad débil, estamos haciendo referencia a aquellas medidas que el gobierno toma para contrarrestar los impactos ambientales. Entonces, por ejemplo, se están emitiendo mucho humo por las chimeneas, entonces se va a restringir la venta de carbón. Eso es sostenibilidad débil, pero no se está llegando a la base estructural del problema. La sostenibilidad fuerte va a decir, bueno, existen problemas con el ambiente, sin embargo, nosotros como Estado vamos a establecer algunos requisitos, algunas medidas para que realmente las empresas o las entidades que entren a generar lesiones al medio ambiente, pues se encuentren en un margen de actuación, sin que sean sobrepasadas dentro de este margen. Entonces, ahí está Colombia. Tenemos un marco jurídico que protege al medio ambiente, pero que a su vez protege a los inversionistas extranjeros. Y por otra parte, encontramos la sostenibilidad súper fuerte, que ya dice, no señores, no queremos crecimiento económico, queremos proteger otro tipo de cosas. Y frente a eso, dentro del marco de la sostenibilidad súper fuerte, se encuentra Ecuador y principalmente el giro biocéntrico, que como les dije, es una alternativa al desarrollo. No es desarrollo sostenible, no es desarrollo clásico. Es una alternativa a esta idea o noción de que el mundo se mueve gracias a la riqueza monetaria. Y aquí entonces vamos a encontrar, recuerdan que les dije que tuvieran en cuenta que aquí en Colombia la naturaleza y los derechos del medio ambiente son de tercera generación, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Resulta que en Ecuador la naturaleza no es un derecho de tercera generación, es un derecho fundamental. Y principalmente nosotros vamos a encontrar que la Constitución Política ecuatoriana va a establecer una transversalidad ambiental en todo aspecto.
Es decir, va a contemplar que la naturaleza no es un sujeto de protección de derechos, sino que es un sujeto de derechos. Y así lo vamos a ver contemplado principalmente cuando consagra los derechos de la naturaleza o los derechos de la Pachamama, consagra los derechos del buen vivir y consagra los derechos sobre el medio ambiente sano. Y así, entonces, en el artículo 72 de la Constitución Política Ecuatoriana se va a establecer que la Pachamama tiene derecho a que se respete integralmente en su existencia y a que se mantenga y se regenere en sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. ¿Qué tan diferente a lo que sucede en Colombia? En Colombia se dice, estos son los derechos de tercera generación, y uno de los derechos de tercera generación es que los ciudadanos gocemos de un medio ambiente sano. Pare de contar. Mientras que en la Constitución ecuatoriana se dice, no señores, existe transversalidad ambiental y uno de los principales sujetos de derecho es la naturaleza o también la Pachamama. Entonces miramos la diferencia del discurso del desarrollo frente a las alternativas que existen al desarrollo, ¿sí? Y esto en el panorama energético, entonces, ¿en qué lo miramos reflejado? En que en Ecuador hoy en día posee cerca del 51% de energía renovable. Es decir, las principales fuentes de generación de energía en Ecuador es a partir de fuentes renovables o de fuentes alternativas. Principalmente la energía eólica, la energía biomasa y la energía fotovoltaica. Entonces, aquí en esta imagen ustedes encuentran al parque eólico de Lonja, Ecuador, que es uno de los parques eólicos más grandes que existen en Sudamérica. Y en el caso de Colombia, miramos, digamos que dentro de este marco del giro biocéntrico, también cómo ciertas poblaciones se han empoderado para generar energía eléctrica de manera sostenible, de manera amigable con el medio ambiente. Y aquí les expongo un caso muy bonito de unas mujeres de La Guajira, que es el caso de la señora Magalis Polanco y un grupo de mujeres guayú, que lograron, siendo analfabetas, formarse en ingeniería y lograr abastecer a toda su comunidad indígena de energía eléctrica, pero no energía eléctrica como la que miramos como Hidroituango, sino energía eléctrica a través de paneles solares. Sin embargo, la electrificación que se dio a través del proyecto que Magalis Polanco provocó es de aproximadamente de 90 viviendas y 600 personas indígenas. Que pues hablando en comparación de millones con el resto de la población, pues es muy mínima. Hoy en día, a diferencia de lo que ocurre en Ecuador, en Colombia las fuentes alternativas de generación de energía apenas ocupan un 14%, mientras que en Ecuador ocupan un 51%. Entonces, cuando hablamos de energías alternativas, nosotros necesariamente estamos hablando de cómo los estados conciben la idea de desarrollo y cómo se concibe la idea de protección al medio ambiente. No como un recurso que debe ser extraído y explotado, sino como un recurso que debe ser aprovechado en favor de nuestras poblaciones. ¿Qué beneficioso sería, por ejemplo, para el caso del Amazonas colombiano, o como el caso de Nariño, que 11 de nuestros municipios no cuentan con energía eléctrica, que realmente se pudieran abastecer de este servicio, pero no necesariamente a través del aprovechamiento de estos recursos fósiles y de la sobreexplotación de recursos naturales como el agua? Entonces, como conclusiones, nosotros vamos a mirar que, si bien es cierto, el desarrollo sostenible se fundamenta en proteger al medio ambiente, sigue poniendo como eje principal y fundamental el crecimiento económico. Y por ende, si queremos generar un cambio en nuestra naturaleza y en cómo percibimos al medio ambiente, es necesario plantearnos que no necesariamente debemos hablar de crecimiento económico para hablar de progreso o desarrollo, sino que adicionalmente es necesario hablar del rol que nosotros como ciudadanos y ciudadanas ejercemos dentro de un mismo entorno llamado tierra. Muchísimas gracias.
¿Preguntas? Sí, por acá. Esperemos un segundo. ¿Preguntas? Acá el compañero. ¿Sí escuchan? ¿Me escuchan? Vale. A la cámara. No sé. Vale, mi pregunta es sobre el tema que estamos tocando, sobre las energías renovables, que son la solar, la eólica, la geotérmica, la biomasa. Y pues la pregunta es muy sencilla y es en sí porque siempre cuando pensamos en energías renovables, creo que faltó la parte de la adaptación, porque hay lugares donde primero no llega el sol y ahí no entraría la energía solar. Otra, el viento es muy escaso, es donde ahí carecería de la energía eólica y ahí no podríamos, obviamente hay volcanes para utilizar la energía geotérmica, que es la producida por los volcanes. Y la biomasa ahí entraría, pero imaginemos un territorio frío donde la fermentación del gas metano, ¿cómo sería ahí para solucionar el problema? Muy bien, muchísimas gracias por tu pregunta, no te lo quites. Muchas gracias por tu pregunta. Eso es algo fundamental y diferente a las energías convencionales. Cuando hablamos de energías convencionales, estamos hablando ¿de qué? De recursos naturales no renovables, como los recursos fósiles, y de el recurso hídrico a través de grandes centrales hidroeléctricas. La diferencia de las energías convencionales frente a las energías renovables es que las energías renovables tienen en cuenta la potencialidad que cada territorio tiene. Es decir, mientras que en Hidroituango no se mira si llega el sol, si llega el viento, si hay volcanes, para generar energía simplemente dice, por aquí pasa un río, lo voy a sobreexplotar. Las energías alternativas, al contrario, miran cuál es el potencial energético que tiene cada territorio. Y déjenme decir que cada territorio siempre va a tener una potencialidad energética. Si nos centramos, por ejemplo, para el caso de Nariño, aquí en nuestro territorio nariñense, vamos a mirar que los municipios de la costa pacífica nariñense van a tener como principal fuente de generación de energía alternativa la energía mareomotriz, es decir, la provocada por la marea del mar. Como son territorios húmedos, no podríamos hablar netamente de energía solar, sino de energía mareomotriz. Y también ocurre el caso de un asentamiento indígena del municipio de Cumbal, en donde la principal fuente de generación de energía alternativa no es ni la solar ni la eólica, sino la energía geotérmica, gracias a que cuentan con el volcán a su alrededor. Pero además de eso, es necesario que nosotros miremos a las energías alternativas como aquellas que no sobreexplotan recursos naturales, sino que por el contrario generan eficiencia y autosuficiencia energética. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de energías alternativas, no es que van a ser impuestas independientemente a las condiciones ambientales y territoriales que existan, sino que por el contrario van a velar porque la energía que se incentive sea la que realmente tenga una potencialidad en ese territorio en donde se pretenda crear. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Pues mi pregunta sería cómo se relaciona el cambio climático con el desarrollo sostenible. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Recordemos que el cambio climático es provocado por la amplia sobreexplotación de recursos que se ven reflejados en la existencia de grandes industrias. Industrias que pueden ir desde la metalurgia, que pueden ir desde la creación de alimentos, como por ejemplo en el caso de la ganadería,
que genera una de las mayores emisiones de gases efectos invernaderos a nivel mundial y en diferentes sectores. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos haciendo referencia a que ese crecimiento económico que se da de la mano con las industrias, pues debe realizarse de manera adecuada en aras de que las consecuencias de esta actividad pues sean menores a las que usualmente están acostumbradas a suceder. ¿Y cómo se relaciona esto con el cambio climático? Principalmente a que estas industrias generan grandes cantidades de gases efectos invernaderos y los gases de efecto invernadero son los que provocan el cambio climático. Entonces, los gases de efecto invernadero no únicamente es el gas metano, sino que hay diferentes cantidades de gases de efecto invernadero que hoy en día pues generan lo que hoy conocemos como cambio climático, que a su turno es diferente al concepto de clima. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de clima, estamos diciendo aquí hace frío, aquí hace calor, aquí es invierno, aquí es verano. El cambio climático implica una alteración al ciclo del clima que existe en los territorios. Y esa alteración al ciclo del clima es derivada de un factor antropocéntrico, es decir, es derivada única y exclusivamente derivada de la mano del hombre. No es derivada por la naturaleza, no es un ciclo natural de la naturaleza, contrario a lo que presidentes norteamericanos manifiestan, que el tal cambio climático no existe. Sí existe y existe gracias a la intervención del hombre y sobre todo a la producción industrial que se ha dado. Entonces el desarrollo sostenible lo que principalmente promueve es que sí, se genere industria, pero que no sea tan lesiva con el medio ambiente. ¿Y cómo se hace eso? A través de licencias. Pero las licencias únicamente van a regular o a determinar los requisitos mínimos que existen, más no van a determinar cuál es el problema de fondo o la base estructural para que dejen de existir los gases de efecto invernadero. Muchas gracias. Otra pregunta. Allá en Ecuador. Gracias, doctora. Realmente estamos muy sorprendidos por su alta calidad académica, su excelente exposición nos motiva y le felicitamos por su brillante conferencia. Queremos expresar el agradecimiento infinito por su participación y a su vez invitar para que el día de mañana, a partir de 8 de la mañana, estemos también interconectados para escuchar las conferencias sobre el derecho en América Latina que sustentará el profesor Alejandro Calderón y sobre el derecho a la movilidad humana sustentada por el doctor Germán Mosquera. Dejamos constancia del agradecimiento infinito a ustedes y estamos siempre para seguir trabajando en armonía y en beneficio de la integración de América Latina. Muchísimas gracias, suerte y hasta otro momento, que será mañana. Muchísimas gracias, doctor, muy amable por este espacio. Gracias a todos y a sus aulas. Esperemos clases a todos. Gracias. Gracias. Muy bien.